Buenas tardes. Lo primero, bueno, pues es lo que estoy diciendo, daros las buenas tardes tanto a los congresistas como a los ponentes y al resto. Agradecer al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona esta oportunidad que me ha dado para poder presentar Mm. tercer punto, esta tercera mesa dentro del Congreso que estamos celebrando sobre el principio de transparencia en la contratación y demás. No me quiero extender mucho porque el tiempo que me han concedido es muy poco. Simplemente, como decía, dar las gracias al Colegio de Barcelona, a las personas de Jesús Sánchez, de su decana, de Eugenia, de Cristina, la directora de formación y de las demás personas que han hecho posible el que podamos estar hoy aquí, bueno, pues tratando de ilustrarnos a todos, porque a todos nos va a venir bien. El tema es muy de actualidad, como bien sabéis, y voy a entrar en materia ya de forma directa para no perder más tiempo y explicar un poco de qué va esta tercera mesa que se ha titulado La extensión del concepto de consumidor, personas jurídicas, inversor minorista, fiadores, hipotecarios, no deudores. La extensión del concepto de consumidor, donde podemos incluir en qué consideración reciben las personas jurídicas en el concepto de consumidor, qué papel juega la fianza, es accesoria, cómo debemos de considerar al inversor minorista. En definitiva, qué abarca el concepto de consumidor. Para ello, presentaré a todos los ponentes de esta mesa, moderadores y relatores con nombres y apellidos y bueno, y el cargo que resulta de todo esto en el programa y reiterar un poco todo lo que se ha dicho. Yo en principio quiero empezar ya la presentación y voy a empezar por las personas que formarían parte de las bambalinas de esta videoconferencia y que no están aquí, pero que no están, que no se les ve, pero que sí que están aquí, ¿no? Para ello voy a hablar primero con Mireia, que va a ser la moderadora del debate, esta sí aparecerá. Mireia es diputada a la Junta de Gobierno del Colegio de Tarrasa desde el año 2015, es el responsable del área de formación continuada inicial de la Escuela de Práctica Jurídica y del curso de acceso, y es también profesora y coordinadora en el máster de acceso del ISDE y de la Escuela de Práctica Jurídica. También estará con nosotros Julio Naveira. Julio Naveira es exdecano del Colegio de Abogados de Mataró, con el que tuve el placer y el honor de compartir 8 años asiento y alguna vez mesa también gastronómica, ¿no? Mesa de trabajo todos los días, pero mesa gastronómica también. Bueno, como digo, es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, lo fue hasta enero del año 2020, es vicesecretario de los Servicios Jurídicos del Consejo General de la Abogacía, también hasta el año 2020, y fue presidente del Consejo de la Abogacía Catalán en el año 2018. Ha sido ponente en numerosas conferencias y profesor en másteres universitarios. Y en la actualidad es el director de formación del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró y miembro de la Comisión Normativa del Ilustre Colegio de Abogados y del CICAP. Bueno, paso a analizar el currículum de Isidor García, que es otro de los relatores, que es abogado y es también coordinador responsable de la Comisión Normativa del ICASI y profesor asociado de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona. Y ya sin más, paso también a haceros una pequeña reseña de los ponentes. Creo que por orden de intervención, pero tampoco sé muy seguro si esto va a ser así. Bien, la primera a intervenir va a ser Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia, que es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Granada. Es premio extraordinario de doctorado en Derecho por la Universidad de Granada en el año académico de 1998 a 1999. También ostenta el premio al mejor trabajo de investigación de Derecho Privado para el curso 1998-1999 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada por un trabajo que tituló Hipoteca de bienes sujetos a procesos de urbanización y edificación. Juan Añón Calvete, que es el siguiente, es abogado en ejercicio desde el año 1979, ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Valencia
como bibliotecario y como tesorero, director de la Escuela de Práctica Jurídica y actualmente es el presidente de la sección de Derecho de Consumo. Ángel Serrano Nicolás, con el que me he enterado estos días que compartimos origen porque él es de la provincia de Guadalajara y bueno, pues Gonzalo es notario en la ciudad de Barcelona, es profesor asociado de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra también de Barcelona, director de la revista La Notaría del Colegio Notarial de Cataluña, es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, es miembro de la codificación de la Generalitat de Cataluña y autor de más de 100 obras entre revistas y demás seminarios que tiene publicado tanto en España como en el extranjero. Y es adjunto, bueno, a esta ponencia también y a esta mesa. Es un personaje, como digo, bueno, que merece todo lo nuestro porque, como todos los demás, es un hombre dedicado a la notaría y que también se va a incluir en esto porque es una cuestión importante en el tema que vamos a tratar. Y por último cerrará el único magistrado que tenemos en el grupo, que es Gonzalo Caruana Fondemora, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, la sección 11ª, es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del ICAP, es profesor también del Máster de la Abogacía de la Universidad Politécnica de Valencia y profesor del Máster de la Abogacía en la Universidad del CEU. Yo no tengo mucho más que decir. Con todo esto le voy a dar la palabra a nuestra compañera y amiga y moderadora, que es Mireia Lavarias Cortés. Y bueno, pues no sin antes despedirme, deseando que sea muy interesante esta ponencia que se os ha propuesto desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona y que disfrutemos a la vez que aprendamos, que de esto es de lo que se trata. Muchas gracias y quedo a la espera de instrucciones y a vuestra disposición para lo que hiciera falta. Gracias. Muchas gracias, Emilio, y hago mías, tus palabras de agradecimiento en cuanto a la organización de este congreso, con una mención especial a Cristina Vallejo y a Jesús Sánchez, quienes siempre han sido muy generosos con el Colegio de Tarrasa y aún más con una servidora. Desde aquí, mi más sincero agradecimiento. Sin más, y dicho esto, vamos a dar paso ya a la primera ponencia, a cargo de doña Inmaculada Sánchez. Buenas tardes, Inmaculada. Inmaculada nos va a hablar de las cuestiones generales del control de transparencia referido al consumidor persona física y al consumidor persona jurídica. Adelante, Inmaculada, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, gracias, Emilio, por esa cariñosa presentación. Gracias, Mireia. Prometo ser fiel cumplidora del tiempo del que disponemos. Me siento muy honrada por participar en este importante y oportuno congreso. También muy agradecida por la invitación de sus directores y del Colegio de Abogados de Barcelona. He lamentado muchísimo no haberos acompañado presencialmente, disfrutar de vuestra bonita ciudad. Hace años, en el 2015, ya lo hice y me acogisteis muy cariñosamente y prometo que cuando todo esto de la lamentable pandemia que ahora mismo nos separa y nos pone límite a la presencialidad pueda ser posible, celebremos o en Granada o en Barcelona el éxito que ya está teniendo este congreso, por el que os felicito muy sinceramente. Me propongo hablarles de la transparencia y abusividad también en la contratación predispuesta entre empresarios. Y hace poco leí una frase que a mí me llegó al alma. Decía Albert Camus que cuando te empeñas de verdad en conseguir algo, lo más importante ya lo has conseguido. Llevo años, lo confieso, empeñada en que hay que repensar la contratación entre empresarios. Este congreso nos da una oportunidad magnífica porque pone de manifiesto que la transparencia puede ser una buena línea y también la extensión del concepto de consumidor que les vamos a referir a lo largo de nuestras ponencias, tal y como advierte el TJUE, el Tribunal Supremo y la legislación. También
vengo a contarles y someteré a vuestra opinión en el debate que la Sala Primera está echando el freno a la transparencia, que no me parece bien, y reivindico, por tanto, una interpretación más extensiva y menos restrictiva en la materia, no solamente con consumidores, sino también con empresarios. Y cuando hablo de empresarios, he de advertir, y creo que en la primera transparencia pone una imagen, me estoy refiriendo lógicamente a pequeñas y medianas empresas. No me refiero a Coca-Cola ni Amazon, me refiero a pequeñas y medianas empresas, a trabajadores autónomos. En tercer lugar, también estoy empeñada en advertir que del eje data, con la ley que tenemos, que todos sabemos es insuficiente, podemos descubrir, y atención a los despachos de abogados, atención a los muchos abogados y abogadas que me consta están inscritos en este congreso, tomen buena nota porque hay una nueva doctrina incipiente en la Sala Primera del Tribunal Supremo favorable, por fin, a los no consumidores, favorable a los autónomos. Yo la aplaudo, lo aplaudí en cuanto me la leí, a pesar de que hay quienes no la consideran muy acertada. Pues yo creo que hay que tomar muy buena nota y como pronto les voy a contar esa nueva doctrina jurisprudencial positiva para los autónomos. Y por último, por supuesto, y creo que este congreso puede ayudar, hay que hacer propuestas de lege ferenda que den seguridad a los juristas, los académicos, los jueces, los magistrados, que desde hace tiempo venimos convencidos porque la transparencia debe de llegar a ser un principio en nuestro ordenamiento jurídico. Estoy convencida de que el principio de transparencia en la contratación predispuesta, en toda la contratación predispuesta, de manera transversal, de manera extensiva, es lo que el principio de buena fe inspira la contratación por negociación. Y es que no lo olvidemos, la pequeña y mediana empresa no siempre ha tenido capacidad para negociar sus contratos. Y en ese sentido, lanzo mi primera conclusión, que les adelanto en este breve tiempo del que dispongo. Hay que repensar la contratación entre empresarios, tenemos que cambiar nuestra mirada, tenemos que mirar con los ojos de la transparencia, con ese nuevo valor o ese nuevo principio que también han transmitido los ponentes de las mesas de esta mañana. Para hacerlo podemos ayudarnos de varios anclajes. De entrada, el concepto de consumidor por el que apuesta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo y el legislador cada vez es más amplio y por tanto eso nos invita a los operadores jurídicos y por supuesto los operadores políticos a que defiendan de manera transversal la transparencia en toda la contratación, también entre empresarios. Me parece especialmente oportuno luchar y defender este principio de transparencia para el tejido empresarial ahora que está arrojando las mayores pérdidas sufridas en las 2 últimas décadas. Así lo ha dicho el informe reciente del Banco de España. No olvidemos que estamos muy preocupados por defender a los consumidores, pero no debemos de olvidar que las pymes generan el doble de empleo que las grandes empresas. Con lo cual, si no lo hacemos por convicción, hagámoslo por pensar que también protegiendo a la pequeña y mediana empresa, protegiendo a los trabajadores autónomos, es una manera directa o indirecta de proteger también al consumidor que tanto centra su atención toda la legislación y toda la doctrina jurisprudencial nacional y europea. ¿Somos todos consumidores? Bueno, realmente sí que lo somos, ¿eh? Lo que pasa y es cierto que el consumidor está en el centro neurálgico de la contratación, pero es verdad que desde el punto de vista legislativo, qué duda cabe, no son consumidores, por mucho que las audiencias provinciales a veces se han empeñado para proteger, para amparar, para tutelar a esos autónomos o a esas pymes, les han atribuido una categoría que no tienen, porque consumidores con la ley en la mano no lo son. Desde la Directiva de Cláusulas Abusivas del año 93-13, la extensión del concepto de consumidor es patente. Desde aquel momento solamente eran consumidores las personas físicas que actuaran, como todos sabemos, con propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Felizmente, en el 2014, para hacer posible la transposición de la Directiva 2011, se le añadió al concepto de consumidor con acierto a las personas jurídicas, eso sí, con el tope de que no persiguiesen ánimo de lucro.
Recientemente, el legislador en el 2021 ha mostrado pues, lógica atención por la preocupación que la brecha digital y la crisis sanitaria está ocasionando a ciertas personas con especial vulnerabilidad por estar en una situación de indefensión, de subordinación o de desprotección. Me parece acertado, pero también me parece muy acertado valorar que en esa situación de vulnerabilidad se encuentran los no consumidores, los autónomos y las pymes. Y por último, es importantísimo, y ya esta mañana se le ha recomendado, y yo me sumo a esa recomendación, lean atentamente la comunicación de la Comisión Europea de 2019 acerca de las directrices sobre cláusulas abusivas y la reciente doctrina del TJUE, que me consta que compañeros de esta mesa van a centrar su atención en esos consumidores para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese jugador de póker que con cierta habitualidad realiza actos de consumo y aunque a pesar de obtener ganancias millonarias, finalmente para el TJUE es consumidor, pues como lo es el inversor minorista recientemente en una sentencia del 2021 o como era el abogado en aquella primera sentencia del TJUE del 2015. Como digo, no centro mi atención en el estudio de todas esas sentencias porque compañeros de esta mesa lo van a hacer sobradamente. Y lanzo una segunda conclusión que someto a su consideración. La Sala Primera claramente está echando el freno a la transparencia y está echando el freno porque no parece convencida de que hay que interpretar de manera extensiva el principio de transparencia. Tan es así que claramente siempre ha sido vedado para los empresarios, para los autónomos y ahora también para los consumidores echa el freno a interpretar la transparencia. Lo hace siguiendo una interpretación restrictiva, ahora amparándose en la nueva doctrina que sobre índice de referencia de préstamos hipotecarios y acuerdos novatorios se le ha explicado esta mañana. Para el Tribunal Supremo, siguiendo las directrices del TJUE, el predisponente, es decir, la entidad financiera, cumplirá el deber de transparencia y para que lo haga basta que ponga a disposición del consumidor medio ese que el TJUE dice que es el normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Basta, digo, con que le aporte cierta información estandarizada para que entonces el consumidor pueda conocer esa carga económica y jurídica del contrato. Ese paso atrás de la Sala Primera del Tribunal Supremo respecto de la transparencia, de la que fue pionera en esas dos magníficas sentencias de 18 de junio del 2012 y la plenaria de 9 de mayo del 2013 sobre cláusulas abusivas, la verdad es que creo que hay que repensar esa doctrina que frena un valor que creo que todos los ponentes que estamos participando en este congreso creemos que es un valor que aporta seguridad y aporta transparencia, y nunca mejor dicho, a la contratación seriada. Por supuesto que la Sala Primera no dudó en echar el freno a la transparencia en la contratación entre empresarios e insistentemente ha venido revocando de manera sistemática todos los fallos favorables por las audiencias provinciales con independencia de que la audiencia le hubiese dado la razón porque el autónomo había logrado demostrar que quedaba conculcado el principio de buena fe o porque el argumento equivocado a juicio del Tribunal Supremo era acogerse al principio de transparencia. No me voy a detener en todas esas sentencias que a partir de la primera sentencia plenaria para no consumidores enmarcado un antes y un después, pero lo que queda claro es que para el Tribunal Supremo los empresarios, los autónomos, no pueden alegar falta de transparencia para tratar de expulsar la cláusula que estimen abusiva. Prefiero lanzar un mensaje mucho más positivo del eje de acá. Y este mensaje va dirigido fundamentalmente a que los despachos de abogados. Creo que tienen que estar muy atentos a conocer que más allá de este aspecto negativo que les he contado de que el Tribunal Supremo frena constantemente la extensión del principio de transparencia, sin embargo está reconociendo, y quiero que lo conozcan, que está surgiendo una nueva doctrina jurisprudencial favorable a la abusividad que han padecido los no consumidores, es decir, los autónomos y las pymes en la contratación seriada. Qué bien, ¿no? Yo creo que ya era hora un poco de que la Sala Primera mostrase cierta sensibilidad por los no consumidores. La primera vez que
la Sala Primera, reunida en pleno, dictó una sentencia tímida, diría yo, fue la de 3 de junio del 2016 sobre adherentes no consumidores. En aquella ocasión, una farmacéutica que pidió un préstamo para financiar su farmacia pedía que se declarase nula la cláusula suelo por ser abusiva. En aquella ocasión, la verdad que la farmacéutica no logró demostrar el carácter predispuesto y puesto que era una cláusula negociada, el Tribunal Supremo lo tuvo fácil, no le admitió la pretensión de nulidad de la cláusula. Pero hizo más. El Tribunal Supremo en esta sentencia, que como digo es la única por el momento, espero la siguiente, creo que hace falta una segunda sentencia que ponga un cierto orden por lo que pronto les voy a contar, pero como les decía, en esta primera sentencia plenaria que viene a secundar lo ya dicho en la sentencia plenaria de 9 de mayo del 2013 de SIOL, que control de transparencia material es igual que abusividad, una equiparación que siempre he criticado, que no comparto en absoluto y que lleva a lo segundo, que es zanjar de un portazo la polémica y la puerta abierta por las audiencias a que los no consumidores se acojan al control de transparencia. Lógicamente, si identificas transparencia con abusividad, el efecto inmediato es que los no consumidores no pueden acogerse al texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores. ¿Qué hizo bueno esta sentencia plenaria que en su día comenté en Cuadernos Civitas Jurisprudencia Civil? Pues que abrió una puerta, pero muy tímida. Abrió una puerta reconociendo que los no consumidores venían y podían haber padecido abusividad y le invitaba, haciendo alusión a ese objetivo programático de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, les remitía a los remedios generales, al principio de buena fe contractual, que como he dicho al inicio de mi exposición, es un principio pensado y previsto para dar solución a la problemática de la contratación por negociación, no de la contratación predispuesta. Otra posible puerta abierta, tímida también creo yo, era condenar o decirle a los no consumidores: ustedes aleguen que ha habido una no superación del control de incorporación, pero en ese momento, en el año 2016, ese control de incorporación era interpretado por la Sala Primera como un control meramente gramatical o formal, con lo cual muchas veces desde el punto de vista formal la cláusula sí que estaba de manera clara en la escritura. Inmaculada, perdona, 2 minutos. Muchas gracias. Gracias a ti. Que 3 años después de esta sentencia plenaria, en el 2019, por fin la Sala Primera modifica su forma de pensar y sienta una nueva doctrina jurisprudencial. Se habla de la cognoscibilidad real. Atentos los abogados y abogadas que me escuchan, para que les invito, dado la falta de tiempo de la que dispongo, a que se lean con atención esta sentencia de 2019, de 25 de enero, que da la razón a una peluquera navarra que pide un préstamo para financiar su peluquería, y adviertan que el mismo magistrado de la sala de la sentencia plenaria es el mismo que dicta esta sentencia y una segunda posterior en la que también se dio la razón, esta vez a un taxista madrileño. En ambas sentencias se indaga sobre el control de incorporación, pero un control de incorporación entendido como una cognoscibilidad real, es decir, no basta con que gramaticalmente esté clara la cláusula, hace falta que realmente haya conocimiento por parte del adherente no consumidor. Me parece de verdad un acierto y me parece que tenemos que centrar por el momento, en tanto en cuanto no haya una legislación que esto nos lo aclare y en tanto en cuanto no haya una sentencia plenaria segunda que ponga orden, tenemos que atender a estas 2 sentencias que dan la razón a los autónomos, leérnoslas, ver su fundamentación y así presentar las demandas dirigidas hacia el juzgado, la audiencia o el Tribunal Supremo. Tengo que reconocerles y ser sincera que no está exento de contradicción este tema de si el control de incorporación ha de ser meramente gramatical o ha de ser un control de cognoscibilidad real. En ese sentido, francamente, la sentencia del taxista rojo le dijo que bastaba con un control de incorporación entendido en el aspecto gramatical y, por tanto, por esa razón no le dieron la razón a expulsar la cláusula de su contrato. Creo necesario, por tanto, que los abogados hagan bien los deberes y planteen de aquí en adelante sentencias bien fundamentadas para que logren el éxito
analizando y diciéndole al juzgado que no ha habido conocimiento real, conocimiento, no comprensión, por parte del adherente no empresario, y por supuesto animo a la Sala Primera a que se reúna y dicte una segunda sentencia plenaria poniendo orden sobre la cuestión. Y ya concluyo, Mireia, concluyo con una cuarta conclusión diciendo que del eje Ferenda no me cabe duda, sería oportunísimo elevar a rango legal el principio de transparencia, pero elevarlo convencida de que hay que aplicarlo extensivamente a toda la contratación con consumidores y entre empresarios, y por supuesto a toda la contratación predispuesta en contratos financieros, telefonía, energía, a todo. Ha habido 3 impulsos legislativos, 2009, 2014 y 2017, que no me detengo en ellos, simplemente creo que tras este Congreso, creo y espero que con las conclusiones a las que lleguemos congresistas y ponentes lancemos una propuesta adecuada de elevar a rango legal este principio de transparencia. Y termino con esta palabra: si puedes soñar, puedes lograrlo. Y yo creo que podemos lograrlo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, Inmaculada. Muchísimas gracias. Nuestro segundo ponente es Juan Añón. Juan va a analizar el concepto de consumidor, pero ese concepto como presupuesto para entrar en el control tanto de transparencia como de abusividad. Juan, adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que la presentación está en pantalla y como decía Cristina, se trata de que analicemos o que repasemos, mejor dicho, el concepto de consumidor. Desde luego, mi agradecimiento a los organizadores y a todas las personas que están detrás de lo que se ve en pantalla, pero que son muchas y con mucho esfuerzo hacen posible, y junto con los colaboradores, para que podamos celebrar este congreso. Antes, esta mañana y ahora también Inmaculada decía que todos somos consumidores. La semana pasada, mientras organizábamos y preparábamos estas sesiones, también comentábamos que efectivamente todos somos consumidores. Es una frase que ya viene del año 50 y tantos, 60, pero que en sí misma es cierta, pero no es verdad, porque la idea de consumidor, el concepto de consumidor es un concepto normativo. Digamos que todos consumimos, pero jurídicamente todos no somos consumidores. Y por lo tanto tenemos que ir a la legislación positiva para ver cómo se contempla y ver, según vayamos avanzando en la presentación, cómo ese concepto de consumidor se ha ido extendiendo y por lo tanto no hay límite, entiendo, a que se pueda extender un poco más allá de la mera regulación, o por lo menos con ese cambio que Inmaculada pretendía, de que alguna legislación contemple que esos autónomos o esas personas jurídicas diferentes a lo que se dice en el texto refundido puedan también configurarse o ostentar esa condición de consumidor, y para eso yo creo que este congreso es el que hacía falta, de analizar y reflexionar sobre el control de transparencia y extenderlo en toda, o comprenderlo en toda su amplitud. La directiva del 2013 define al consumidor como la persona física que en los contratos regulados en esa directiva actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional. La directiva es la de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, pero la realidad es que todas estas directivas que se muestran en pantalla, algunos reglamentos y alguna más que se me habrá escapado seguro, también hablan de consumidor a otros efectos y definen el mismo o tienen el mismo concepto de consumidor, persona física que actúa con propósito ajeno a su actividad profesional o empresarial. Por lo tanto, siempre en la normativa comunitaria se destaca el concepto de persona física. En el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, el Real Decreto Legislativo 1/2007, habla de personas físicas que actúen con propósito ajeno a su actividad, y subrayo lo de su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, pero también considera consumidor a las personas físicas, pero que actúen sin ánimo de lucro. En un ánimo ajeno, sin ánimo de lucro, pero dentro, evidentemente, como persona jurídica, a su actividad comercial o empresarial. Por lo tanto,
La primera idea que conviene destacar es que para calificar a una persona como consumidora, según esa sentencia del 2019 en Milivojevic del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se destacan tres conceptos. Primero, hay que analizar la posición del adherente en el contrato, la naturaleza del contrato y la finalidad de ese contrato, alejándose siempre de la posición subjetiva. Si nos alejamos de la posición subjetiva, de la condición subjetiva del adherente, podemos entender todas las demás cosas y podemos entender aquella sentencia que entendía que aquel abogado que era consumidor, aunque en el contrato interviniese también en representación de su bufete profesional para constituir hipoteca sobre el local donde estaba instalada la actividad profesional. Pero el objeto del contrato, no tenía nada que ver con esa actividad profesional. Por lo tanto, esa condición subjetiva tenemos que descartarla y siempre atender a la condición objetiva, o mejor dicho, a la finalidad del contrato. Tenemos claro que yo mismo como abogado puedo ser consumidor cuando contrato o cuando compro determinado aparato para mi casa, sin tener ninguna relación con mi actividad profesional, y el mismo aparato, cuando se destina a mi actividad profesional y la integro dentro de mi despacho, ya pierdo la condición de consumidor. Por lo tanto, el único objetivo y la única finalidad que debemos tener bien clara es si el contrato está relacionado con esa actividad profesional o no. ¿Por qué? Pues porque desde el momento que lo tenga, la jurisprudencia actual, no digo que sea la mejor, pero la jurisprudencia actual excluye la condición de consumidor y, por lo tanto, excluye a esa persona de todo el régimen de protección de consumidores. Atendiendo la finalidad del contrato y, por lo tanto, no a la condición subjetiva del contratante, es como podemos entender que se afirme y la jurisprudencia reconozca que el consumidor puede actuar con ánimo de lucro. No actúa para una actividad profesional o empresarial, pero sí con ánimo de lucro. Por lo tanto, el que obtiene una financiación para comprar un inmueble simplemente para arrendarlo, no para su vivienda habitual, está actuando con ánimo de lucro, pero ese ánimo de lucro no le excluye del concepto de consumidor. Existe multitud de jurisprudencia que, bueno, tanto en la presentación y en la publicación que VLEX hará después del Congreso, pues se cita con mayor extensión. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que desde el momento en que no entendamos que el consumidor, o que entendamos que el consumidor no se debe contemplar con un criterio subjetivo, podemos entender que existen contratos con doble finalidad y que por eso no se pierde la condición de consumidor. En la directiva no se recoge nada dentro del articulado de la directiva y en el Real Decreto, el texto refundido tampoco, pero el considerando 17 de la Directiva 2013 lo deja muy claro. En aquellos contratos con doble finalidad, si la actividad o la finalidad preponderante no es la empresarial, el adherente no pierde la condición de consumidor. Y esto se ha recalcado en esa sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas del 2005 o en la sentencia del 17 del Tribunal Supremo. Bien, bajo ese aspecto podemos entender dos sentencias que me interesa destacar y comentar muy brevemente. Alguna se ha citado esta mañana, incluso esta tarde también, sobre el jugador de póker. La primera es esta sentencia de octubre del 19, donde una señora, la señora Petruchova, celebró un contrato con una empresa de prestación de servicios de inversión, que era un contrato, bueno, pues llamados CFD, pero ese contrato consistía en realizar determinadas operaciones de cambio de divisas y por diferencias se liquidan y cobra o paga al final del día según las operaciones que haya hecho. Llegó un momento en que planteó esta mujer una reclamación frente a esa empresa de inversión porque habían determinadas cantidades retenidas y se planteó en el litigio si ostentaba la condición de consumidora porque en el reglamento 1215 del 2012, que determina
la reclamación y el fuero obligatorio o no, para el fuero territorial, mejor dicho, para entender de este tipo de reclamaciones cuando las dos partes residen en países diferentes, se planteó el problema de si ostentaba la condición de consumidora o no, porque en ese contrato había una cláusula de sumisión a fuero. Y por lo tanto, si era consumidora, la cláusula no era correcta, efectivamente no se podía aplicar y por lo tanto el fuero determinante era el de su domicilio y no el que se hubiese determinado en la cláusula. El Tribunal Europeo examina la cuestión y examina en definitiva el concepto de consumidor, no porque estuviéramos en un contrato donde se estaban planteando la posible abusividad de determinadas cláusulas, sino a partir de ese concepto de consumidor si era aplicable ese fuero territorial y esa cláusula de sumisión a fuero. Y dice cosas importantes como que carecen de pertinencia las operaciones que se realizan, el valor de las operaciones serán muchas y muy importantes, puede ser, no tiene ninguna relevancia tampoco los riesgos que se asuman en esas operaciones, ni los conocimientos y la experiencia de la persona que actúa en ese contrato, ni si ha realizado muchas operaciones y el comportamiento que tenga activo y que por lo tanto para ese reglamento europeo y el europeo de 593 del 2008 sobre ley aplicable, el llamado Roma I, no es aplicable al contrato celebrado que esa persona sea cliente minorista o no. Y analiza bien diciendo que el concepto de cliente minorista o cliente profesional es algo que le interesa a la directiva MiFID y no interviene para nada. Por lo tanto, una sociedad puede ser cliente minorista y una persona física puede ser cliente profesional, pero a efectos de la directiva MiFID y de la obligación de información en determinados contratos que se regulan en la directiva MiFID. Por lo tanto, en esta sentencia lo que se analiza es la importancia de estas operaciones, diciendo que por mucho y por un volumen muy importante que se haya realizado de tales operaciones, no pierde la condición de consumidor. En el fondo de esa reclamación subyacía una reclamación de esta mujer frente a la empresa de inversiones, porque la empresa de inversiones había realizado determinados cambios de divisas en un tiempo poco diligente, y el poco diligente estamos hablando de segundos, y en el mercado de divisas unos pocos segundos puede cambiar mucho la cotización de determinada divisa y ese retraso le produjo pérdidas importantes. Pero muchas pérdidas importantes no perdió la condición de consumidor y por lo tanto aquella cláusula de sumisión a fuero no era aplicable. Todo esto, si lo dejamos de lado, nos quedamos con esas conclusiones de que el volumen de las operaciones o la condición subjetiva del contratante no tienen nada que ver para definir al consumidor. Esta otra sentencia de diciembre del 2020, muy reciente, es a la que se ha aludido esta mañana y esta tarde también como la sentencia del jugador de póker. Se trataba de dos personas que jugaban al póker online de forma habitual, 9 horas al día. Estaban jugando todo el día al póker y habían conseguido unas ganancias importantes durante más de un año. Interpusieron reclamación porque la empresa del póker online, la que organizaba el póker online domiciliada en Malta, había retenido esas cantidades y en el contrato que tenían de juego o de este juego a través de esta plataforma también había una cláusula que determinaba que el fuero competente era el de la empresa en Malta y no el del domicilio de los jugadores, que era en Eslovenia. Se interpone la reclamación y al final se eleva la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también se analiza lo mismo, si a efectos de ese reglamento 1215, en la época de esta reclamación era el 44 del 2001, luego sustituido por este 2015, si ostentaban la condición de consumidor para que fuera aplicable esa sumisión a fuero o no. En esta sentencia se remite a la anterior, a esta sentencia Petruchova que hemos examinado y a otras más, y también examina con el mismo criterio no subjetivo y por lo tanto no estando acreditado que hubieran intervenido con un ámbito profesional, no estaban dados de alta como empresarios de ninguna categoría, no se había acreditado, ni se había acreditado que jugaban para otros, ni que hubiera ninguna prestación de servicios para terceros que pudiera determinar ese carácter de no
o ese carácter no ajeno a una actividad profesional, pues acaba admitiendo bajo los mismos planteamientos anteriores que esa regularidad de la actividad no descarta la condición de consumidor. En los dos se plantea la misma cuestión, que la habitualidad en la realización de determinadas operaciones no determina la condición de consumidor. Y me interesa destacarla y contrastarla con la sentencia, que me he perdido en la presentación, con la sentencia del Tribunal Supremo de octubre del 19, no es de las más recientes, pero es una doctrina muy reiterada, donde da lugar, o una primera lectura da lugar a una, creo que, mala interpretación. Se puede llegar, una lectura rápida de esta sentencia, a la interpretación de que la habitualidad excluye el concepto de consumidor. Aquí estamos en unas reclamaciones de determinados contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de la Ley 42 del 98 y se analiza y se remite esta sentencia del Supremo al concepto de consumidor con ánimo de lucro, pero diciendo que el ánimo de lucro no es incompatible, pero establece como límite la regularidad con que se realizan determinadas actividades objeto del contrato, dando a entender que cuando se realizan varias de esas operaciones asiduamente en un periodo corto, dice podría considerarse, yo creo que aquí está la clave, no dice que hay que considerar, sino que podría considerarse que tales actos entran dentro del concepto de comerciante del artículo 1 del Código de Comercio, que define al comerciante, o la nota característica del comerciante es la habitualidad y por lo tanto la repetición habitual de actos de comercio. Aquí en esta sentencia se trataba de varios contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles realizados por la misma persona, varios contratos sucesivos, y se discutía si esa frecuencia y esa habitualidad en la contratación podía considerarse como ajeno al concepto de consumidor. Únicamente el Tribunal Supremo dice que podría considerarse, con lo cual es una cuestión de prueba, pero no que la repetición de actos sea una actividad ya excluyente y que por sí mismo defina el concepto de consumidor. El concepto de consumidor es complejo, siempre trae problemas analizar y determinar cuándo una persona es de consumidor, de empresario comerciante, en los términos del Código de Comercio. Es siempre discutible cuándo tiene esa consideración de comerciante, pero claro, el comerciante al final interviene con actos muy asiduos o no, pero realizando actos de comercio, pero con una actividad preordenada para intervenir en el tráfico mercantil, con ánimo de lucro, evidentemente, pero el ánimo de lucro hemos visto que no define la condición de consumidor, pero sí esa actividad o esa preordenación a la intervención en el tráfico comercial. Por lo tanto, creo que desde esa primera concepción del consumidor como persona física, inicialmente persona física, en la ley del 84 era persona física finalista, que interviniese simplemente con una actividad o con una idea finalista de adquisición de bienes y servicios, se ha ido extendiendo poco a poco el concepto a persona que no interviene, que no interviene en el contrato con ese ánimo profesional o empresarial, pero sí que puede ser con ánimo de lucro, sí que contratos vinculados a la actividad mayoritaria es la que definirá si está excluido o no, y todo esto porque es constante la jurisprudencia que nos dice, pues por ejemplo, la sentencia de junio del 19 del Juan, Tribunal perdóname Supremo. un minutito, Juan. Gracias. Muy bien, un minuto. Solamente con esta cita acabo. En esta sentencia que decía, el 3 de junio del 19, insiste en doctrina y cita muchísimas sentencias donde excluye la cualidad de consumidor a determinadas personas y que, por lo tanto, al estar excluido, dice que no es oportuno y que no es procedente realizar el control de transparencia, pero en ese concepto de que asimila control de transparencia con abusividad y, por lo tanto, lo excluye. Y ahí es donde venimos al objeto de este congreso, de intentar separar de una vez el control de transparencia y abusividad, porque puede no ser lo mismo, o en muchas ocasiones no lo es. Bueno, pues a través de esa exposición y de esas sentencias que he comentado, vemos que poco a poco se va extendiendo cada vez más el concepto de consumidor, acercándonos mucho a la persona o persona jurídica
que interviene con ánimo autónomos, pequeños comerciantes a través de una sociedad, autónomos, pymes, o simplemente al autónomo, persona física, pero que interviene como comerciante y realmente no tiene ninguna distinción, ya sea la peluquera, el taxista o cualquier otra persona que hemos visto en las sentencias anteriores. Bueno, pues con esto acabo y muchas gracias a todos por la atención y por la asistencia. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a Inmaculada por ceñiros tanto al tiempo y por permitirme que intervenga para avisaros de que os queda, nada, un minutito, dos. La tercera ponencia de esta tercera mesa, vamos a entrar en el tema del afianzamiento y nos va a ilustrar mi compañero de sala, don Ángel Serrano. Ángel, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, primero al presentador y al intervenir la jornada de esta mesa, también al colegio por invitarme una vez más en la serie que he venido aquí, y por ser justo aquí en este colegio de empecé a hablar del tema del afianzamiento, que lo voy a relacionar básicamente con la hipoteca y voy a tratar 5 cuestiones puntuales, algunas de las cuales pues la reciente sentencia a la Sala Primera, la 56/2020, pues las trata, coincido en las argumentaciones, aunque luego al final la forma de resolverlo no estoy exactamente de acuerdo. La primera cuestión que se plantea es el carácter subsidiario de la fianza y se plantea porque cuando el Código Civil Español se remite a los artículos relativos a las obligaciones mancomunadas y solidarias, pues no falta, en fin, amplia doctrina, digamos que casi se podría dividir en 2 bandos. Unos consideran que la remisión a las obligaciones solidarias pues viene a convertir al fiador solidario en un deudor solidario. Creo que lo primero que hay que dejar claro es que el fiador, sea solidario o no solidario, renuncia a los beneficios de exclusión, división o orden, siempre sigue siendo fiador. Es decir, no se convierte en deudor, porque si se convirtiera en deudor sobraba la fianza solidaria y era deudor solidario. Es decir, el fiador solidario siempre es fiador. La segunda nota, nadie discute, bueno, nadie no, siempre en derecho casi siempre hay alguien, alguna vez alguna voz autorizada. La fianza, igual que la hipoteca, siempre son accesorias. Hay algún conocido catedrático y registrador que habló del crédito hipotecario como si fuera una sola cosa. En fin, yo creo que esto está muy bien teorizar, pero lo que queda más claro que el agua, cuando es cristalina, es que la fianza siempre es accesoria. Además, es una fianza personal. Esto tiene su importancia porque ya en la exposición de motivos de la ley de 1861 de la hipoteca ya decía que la diferencia esencial que hay es que en la hipoteca se presta a la finca, o así tendría que ser, ya veremos luego que no siempre es así, mientras que en la fianza, y esto tiene importancia, como veremos luego, para la novación, realmente es el fiador que afianza a una persona concreta y respecto de otra. Es decir, que lo importante es tanto a quien afianza como respecto de a quien afianza. Pero para ir centrando este primer punto, vuelvo a repetir, creo que tiene que quedar muy claro que otra aseveración que se suele hacer por autores de gran solvencia de que el fiador debe y responde, pues yo discrepo. Esto, si se lo contamos a Hacienda en una herencia en que el fiador responde de 1 millón de euros y se lo descuenta ya como deuda cuando el deudor está cumpliendo, dirá, oiga, mire, esto lo puede decir quien quiera, pero usted va a pagar impuestos porque de momento no debe nada. Quiere decir, es otras afirmaciones un tanto rápidas de que el fiador debe y responde. Oiga, mire, el fiador responde cuando tiene que responder, pero no debe de momento nada. Entonces, quiero decir que es otra cuestión importante y esto, ¿a qué viene? Bueno, pues efectivamente, a que como es subsidiaria, la fianza, primero el deudor tendrá que incumplir, no estar solo en mora. Hasta que no incumple, pues todavía no ha incumplido. Es decir, es cuando incumple, cuando efectivamente, si el deudor es solidario y además ha renunciado a los beneficios de exclusión, división y orden, efectivamente, como ya se ha dicho afortunadamente, realmente el beneficio de discusión, si es solidario, no lo podrá utilizar porque el 1831. Yo creo que en esto ya el Supremo lo ha dicho, ya lo dijo en una sentencia, la 2944-2014, 8 de julio del 2014, que era con ocasión de una situación concursal en que consideraba el crédito como contingente por
razón de si todavía se había incumplido o no, y estábamos ya en una situación concursal. Luego vuelve a hablar otra vez del principio de subsidiariedad en la 103/2019, de 19 de febrero del 2019, y vuelve a tratarlo otra vez, aunque ya con más matiz y, digamos, más prudencia, la 56/2020, que trata varias de estas cuestiones, y efectivamente dice que no cabe duda de que la fianza es siempre accesoria, es también subsidiaria, aunque cuando el fiador es solidario, no obstante que habla de la mal denominada fianza solidaria, pues efectivamente primero se tendrá que haber tenido bien presente que ha incumplido el deudor para luego poder reclamar al fiador. En esto también tiene importancia desde el punto de vista procesal una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que cito en los materiales que he entregado, en el sentido de que efectivamente la importancia estriba en que cuando se reclama al deudor, si se quiere, por ser la fianza solidaria, haber renunciado a los beneficio de exclusión, división y orden, ejecutar luego contra el fiador, se le tiene que dar también, digamos, voz para que se pueda defender. Es decir, que efectivamente también está legitimado, aunque sea con carácter subsidiario. No sea que se condene al deudor principal y sin haberle dejado intervenir al fiador se le pretende exigir. Yo creo que al día de hoy, con matices y aceptando las matizaciones técnicas que hace la sentencia 56/2020, se tiene que admitir claramente que, vuelvo a repetir, el fiador solidario no es deudor solidario, es fiador. Y además, vuelvo a repetir, tiene su importancia de que debe cuando debe, pero mientras solo responde. El segundo punto que quería tratar es el de la sobregarantía. Este yo creo que es una cuestión muy importante, porque algunas veces los bancos, que están sujetos evidentemente a la lex artizado, de decir, la de buen banquero, no presta a cualquiera, tiene que saber a quién presta, porque se presta para que te lo devuelvan, no para perder el dinero. Pero, dicho esto, tampoco parece lo más acertado, ni ajustado a derecho, ni lo exige ningún precepto, ni el artículo 82, ni el artículo 88 del texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, el que se tenga que pedir más garantía de la necesaria. Algún ordenamiento considera que hay sobregarantía cuando se responde de más del 50% de lo que es el principal. En nuestro ordenamiento no hay, pero sin embargo sí que hay una norma indirecta que creo que se tiene que tener en consideración, que es la Ley del Mercado Hipotecario del año 81, que efectivamente para poder emitir bonos, cédulas y participaciones hipotecarias se exige que la finca, es decir, solo se puede prestar el 80%, entonces se admite un 20% de diferencia. Obviamente, cuando se presta el 100% o incluso cuando se presta más del 100%, parece adecuado pues exigir una segunda hipoteca, que de ordinario suele ser ya la figura del hipotecante no deudor, o incluso el propio deudor que hipoteca además de lo que va a comprar otra finca, y algunas veces se exige la fianza. Y evidentemente esta fianza siempre con carácter solidario. Solo en mis más de 30 años de ejercicio he visto un supuesto en que la fianza no era solidaria y no se renunciaba tampoco a los beneficios de exclusión, división y orden, pero efectivamente yo creo que cuando se pide la hipoteca, que ya el banco tenía que haber sido diligente en la tasación, porque si se sujeta a la ley del mercado hipotecario la tiene que tasar, y ahora otra vez desde la ley del crédito inmobiliario tiene que equivaler el valor de tasación con el de subasta, aunque en su día se había reducido con la ley del 2007 al 75%. Entonces, cuando se pide garantía porque se presta más del 80%. Efectivamente, yo creo que no habría sobregarantía. Tampoco habría sobregarantía cuando, reducida la deuda del principal al 80% por todos los conceptos de capital, intereses y orden, se extingue la fianza. Pero claro, si la fianza dura toda la vida del préstamo, incluso cuando solo se debe el 50 y el 30, yo creo que sí existe efectivamente sobregarantía. Y existe, porque ya digo, ¿qué sucede? Que frente a lo que fueron los principios de la ley hipotecaria, la de 1861, que habla de que no se amortice la propiedad, se está amortizando, porque también hay una sentencia ya antigua del Tribunal Supremo que entiende que cuando se hipotecan dos fincas, aunque se distribuye la responsabilidad, no se puede liberar una de ellas cuando se ha amortizado su principal, sino que mientras dura el préstamo, dura la responsabilidad hipotecaria. Si a eso unimos que la ley del mercado hipotecario exige que tiene que ser primera hipoteca, quiere decir que los padres que por sus pocos ingresos no pueden ser fiadores, hipotecan lo que es su vivienda habitual,
y no la pueden liberar hasta que no se extinga el préstamo, están dando un exceso de sobregarantía. Y no se puede decir que hay legislación bancaria que lo exige, no lo exige ninguna. El artículo 88 del texto refundido excepciona la sobregarantía, efectivamente, cuando la legislación no lo exija. Oiga, yo no conozco ninguna norma, porque la ley del mercado hipotecario no puede acudirse. Es decir, la ley del mercado hipotecario lo que dice es que no se puede entrar en el mercado hipotecario cuando se da más del 80, pero efectivamente no dice que se tenga. Yo creo que efectivamente esto hay que aquilatar bien la figura de la sobregarantía. El segundo supuesto, que me voy a extender menos porque efectivamente es la figura del fiador consumidor. Quiero decir, en su día hubo mucha jurisprudencia de los tribunales inferiores que afirmaban con cierta rotundidad, y parecía como una aseveración apodíctica, es decir, sin admitir demostración en contrario, que si el préstamo hipotecario es mercantil, la fianza es mercantil. Como hay una jurisprudencia un tanto insegura del Tribunal Supremo, que unas veces considera que la fianza mercantil es solidaria y otras no, dicen la fianza mercantil es solidaria. Y además el consumidor también los metía en el rasero de la accesoriedad. Si el préstamo es mercantil, la fianza también es mercantil. Sí, pero eso no quiere decir que por ser la fianza mercantil los fiadores no puedan ser consumidores, porque la razón del consumo no es por razón de a quién afianza, sino frente a quién, que es el banco. Entonces, esto ya lo ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero el problema está ahora en el vínculo funcional y la interpretación que le ha dado pues nuestro Tribunal Supremo en alguna sentencia reciente del 2020, por ejemplo, la 599-2020 de 12 de noviembre del 2020, que dice, oiga, cuando es administración hay vínculo. Bueno, parece que es evidente, y sobre todo en las pequeñas sociedades de responsabilidad limitada, que obviamente no puede pretender el administrador decir que es administrador, pero quiero decir, aquí yo creo que está evidente. Luego, cuando hay una posición de control, cuando es una sociedad limitada del matrimonio con los hijos, pues efectivamente, incluso aunque no sea el 50%, podría ser también. Donde ya discrepo es en el régimen de gananciales, en el régimen de separación, y más en el argumento de decir, oiga, como están en gananciales y puede obtener beneficios, bueno, oiga, lo que están es casado en gananciales. Digamos que una cosa tendría que ser el régimen económico y otra la cuestión societaria, y sobre todo porque en los artículos 4 y 6 del Código de Comercio se puede estar en gananciales, pero uno de los cónyuges se puede haber opuesto a la actividad del otro. Además, no cabe desconocer tampoco el artículo 1473 del Código Civil, cuando se te va a ejecutar, que te puedes oponer. Yo creo que aquí se tendría que matizar mucho esta situación, y mucho más también cuando se está en régimen de separación, que tampoco parece que lo quiera separar radicalmente. Luego, las otras dos cuestiones, para ir acabando y no excederme en el tiempo, es la relación del préstamo hipotecario con la fianza. Aquí yo creo una verdad indubitada, y puede decirlo quien quiera lo contrario, porque si no el derecho sería al revés, lo tendríamos que llamar revés en lugar de derecho. Pues lo principal es el préstamo. Es que esto no lo discute nadie, el que quiere teorizar sobre lo imposible. Lo accesorio es la hipoteca, de suerte que yo he venido, no muchas veces, pero una vez vino uno y me dijo, oye Ángel, es que como hemos afianzado, mejor dicho, como hemos hipotecado una finca, ahora queremos liberarla porque vamos a construir y el banco nos consiente, como se fía de nosotros. Bueno, pues no hubo ningún problema. Dice, no, es que el registro... Digo, no, oiga, sencillamente, sin necesidad de acudir al consentimiento formal, porque hay que expresar si la causa es onerosa o gratuita, y además no es gratuita, y tanto que no es gratuita como que le habéis puesto 2 millones de euros en la cuenta, por eso os deja liberar la hipoteca. Pues claro, oiga, efectivamente, digo, lo que va a suceder es que en el registro desaparece la hipoteca, pero el crédito queda subsistente con la póliza que habéis firmado. Entonces, dice el Tribunal Supremo, sí, ya esto me queda medio minuto y otro para la otra, entonces, quiero decir, sí, no ofrece duda que la fianza es un contrato distinto del préstamo. No obstante, que con más claridad todavía en la práctica, todo el mundo entiende que hay un solo contrato, que es el préstamo hipotecario, principal préstamo, accesorio a la hipoteca, y como una cláusula más la fianza. No tengo ningún problema en admitir que sea un contrato autónomo, pero lo que no se me puede negar es que, siguiendo la doctrina alemana e italiana, se trata de un contrato coaligado. Es decir, oiga, la causa de los contratos accesorios
puede ser onerosa o gratuita. La sentencia esta de 56/2020 la aclara, pero lo que es claro que si entendemos la causa como la finalidad o propósito empírico que se pretende conseguir, lo que se pretende conseguir es financiación, es decir, que la causa es única y se tiene que analizar todo conjuntamente, porque igualmente, que he dicho que solo una vez he visto extinguir una hipoteca y no el crédito, solo en mi vida una vez me han dicho, no, redacte usted la cláusula de afianzamiento. Siempre el banco te trae la hipoteca con la cláusula de afianzamiento, es decir, que es exactamente un contrato de adquisición. Y ya para acabar, y creo que me ajustó a tiempo, pues el último punto es la novación y la extinción de la fianza. Es decir, oiga, cuando se cede una cartera de créditos, el fiador sigue siendo fiador. Bueno, pues aquí yo tengo una postura un tanto singular, evidentemente en una obra que se refieren explícitamente a mí, pues como son personas que se dedican al negocio de carteras, en fin, le agradezco que me cite y sobre todo que no coincida en nada, porque efectivamente habría sido ya el colmo que hubiéramos coincidido. Pero también hay otra sentencia que no entra a analizar la materia, que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de la sección novena, la 340/2019, 27 de junio, que no entra en el examen porque dice que no se alega en el momento oportuno, que obviamente tiene que ser en primera instancia y no ya cuando se recurre. Yo, ¿qué es lo que digo? Oiga, y lo he dicho al comienzo, y además está reconocido por el propio Tribunal Supremo, la fianza es accesoria. El préstamo hipotecario es mercantil, la fianza es mercantil, no por ser mercantil tiene que ser solidaria. Y el hecho del fiador puede ser o no consumidor, es decir, es consumidor en su relación con el banco, no con la persona a la que afianza. Puede ser onerosa o gratuita, si es una compañía que se dedica a eso será onerosa, pero en fin, generalmente son los padres, amigos, nadie se mete a fiador por gusto. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Efectivamente, como cuando es un banco, el hecho de ser un banco, por razón del artículo 2 de la Ley del Mercado Hipotecario, sujeta la operación al régimen del mercado hipotecario, cuando se cede la operación a una entidad, como pueden ser los fondos buitres o particulares, que compran un crédito, deja de estar sujeto a ese régimen jurídico y efectivamente la fianza, en este caso, creo que por razón del 1204, que señala la extinción de un régimen y otro, que son obviamente totalmente incompatibles, conlleva, de acuerdo con el artículo 1207, que el fiador pueda alegar, oiga, yo afiancé esta operación concreta con este régimen jurídico y frente a esta persona concreta. El hecho de que se ha afirmado muchas veces que el acreedor es indiferente porque se tiene que pagar, no, ya, mire, justo cuando el acreedor determina el régimen jurídico no es indiferente, porque entre otras pequeñas cosas podría regularse, como se reguló la ley de novaciones, y solo afecta a los préstamos que están sujetos a la ley de mercado hipotecario, no a otro. Por tanto, yo creo que en esto también hay que matizarlo bien en el sentido de dejar claro. Y ya por último, y con esto concluyo en medio segundo, es la figura del hipotecante no deudor. El hipotecante no deudor se le ha denominado muchas veces fiador real. Creo que es totalmente inexacto, lo ha señalado la doctrina, lo ha señalado la jurisprudencia. El hipotecante no deudor es hipotecante. No es fiador porque no se le puede aplicar el régimen de la fianza, aunque se parezca. Tendrá limitación de responsabilidad solo con la finca, tendrá la cuestión que tenga. Pero lo que es cierto es que las acciones de reembolso y de subrogación del fiador no las tiene el hipotecante no deudor. Por tanto, en la fianza y sobre todo en la hipoteca del no deudor hay que tener muy presente lo que es la sobregarantía para evitar que esté pagando quien no debe o esté pagando en un momento que no es oportuno. Y con esto, para no excederme, y lo breve, si no es bueno, por lo menos no molesta, pues doy por concluido lo que quería decir. Muchísimas gracias, Ángel. Cerrando ya nuestra mesa y como último ponente tenemos a don Gonzalo Caruana. Buenas tardes, Gonzalo. Gonzalo nos va a hablar de la persona jurídica como consumidor. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes, buena tarde. Como no tengo mucho tiempo, voy a producir las felicitaciones que han hecho mis compañeros de mesa al Colegio al Colegio de Abogados por la magnífica organización de este congreso y también, por supuesto, a los organizadores y también a quien me han hecho uso de la palabra antes que yo, porque realmente sirve de mucho aprender cosas que a pesar de estar todos los días enjuiciando y poniendo resoluciones, te das cuenta que
que hay ideas nuevas, hay problemas nuevos y hay cuestiones nuevas. Mi intervención está destinada a ver la aplicación del principio de transparencia a personas que no son consumidores. Por tanto, el principio de transparencia aplicado a empresarios o profesionales. Porque como encabeza el título de este magnífico congreso, se habla del valor transversal de la transparencia en la sociedad. Y por tanto, si estamos hablando de un valor en la sociedad, se tiene que aplicar también a quien no es o quien no ostenta la condición de consumidor. Coincido en muchísimas cosas en las que ha expuesto Inmaculada, y creo que es necesario, dado que ha pasado desde el año 98 hasta ahora 23 años, una reforma absolutamente integral sobre esta materia, porque la ley del año 98 se nos ha quedado absolutamente deficiente e insuficiente para reglar las cuestiones, sobre todo que se establecen en materia de protección a quien no es consumidor en la contratación seriada, porque el consumidor sí que tiene una ley amplia, específica, prolija, etcétera, que es el texto refundido, pero en cambio en la contratación seriada con quien no es consumidor únicamente disponemos básicamente de la ley del 98 y ahora últimamente de la ley de contratos de créditos inmobiliarios, que recoge precisamente también un deber de transparencia para las entidades que se dedican al mundo financiero, y hace un desarrollo absolutamente genérico de lo que es el principio de la transparencia a aquellas personas a las cuales se aplica la ley de crédito inmobiliario, que quiero recordar que no son solo personas físicas consumidores, sino también personas físicas autónomos, profesionales. Como bien ha expuesto Inmaculada, el Tribunal Supremo en materia de consumidor tiene una serie de sentencias, sobre todo en el año 20, la del taxista, la de la peluquera, etcétera. Pero el Tribunal Supremo siempre se ha quedado creo yo, en el control. Una vez se habla de transparencia, porque claro, el problema que tiene el lenguaje es que es muy variado y nos podemos encontrar con calificativos de transparencia formal, transparencia material, inclusión, incorporación, filtro negativo, filtro positivo, transparencia ordinaria, transparencia cualificada, y al final uno ya no sabe si es transparente o qué es, ¿no? Yo creo igualmente que Inmaculada, que habría que distinguir lo que es propiamente el control de abusividad ubicado en materia de consumidores, de lo que es realmente el concepto global de transparencia, con independencia de que esta transparencia, incluso aplicable a los profesionales, tiene tres pilares, ¿no? Porque dos están mínimamente desarrollados en el texto articulado de la ley del 98 y otro no está en el texto articulado, pero sí está en la exposición de motivos, y precisamente este es uno sobre los cuales las sentencias del Tribunal Supremo han venido definiendo o caracterizando este último tercer grado. Entonces, teniendo en cuenta el primero es el conocer que hay una condición general determinada, como hasta la fecha la mayoría de procedimientos en los cuales en los órganos colegiados que comparto con mis compañeros ha sido la cláusula suelo, pues este control de incorporación es si la persona jurídica, el profesional, el empresario, conocía que tenía en el contrato una cláusula suelo. Y a esto es un poco lo que se refiere el Tribunal Supremo cuando viene a decir, bueno, es que si el notario no lo ha leído o si en la escritura no está, pues entonces ahí no está cumplido ese presupuesto, porque claro, si no está en el contrato, difícilmente va a ser posible que quien suscribe el contrato pueda conocerlo. Yo creo que este no plantea excesivos problemas.
El segundo, que es aplicable igualmente a los profesionales y a los empresarios, es lo que llamaríamos el conocimiento, o mejor dicho, la comprensión de la cláusula que se dispone, porque el artículo 5 habla de comprensibilidad, de claridad, de sencillez, etcétera. Y yo creo que esto es igualmente aplicable y protegible al empresario que contrata en un contrato con condiciones generales. Recuerdo una sentencia en donde en una cláusula suelo en la escritura pública, en el préstamo hipotecario, estaba incluido o dispuesta o introducida o como se quiera llamar la cláusula suelo, pero después en las advertencias finales el propio notario, en las advertencias finales, es decir, que implica como un toque de llamada, ¿no?, del señor fedatario, decía que en ese préstamo no se habían pactado límites a la variabilidad del interés. Con lo cual, nosotros a la hora de enjuiciar nos encontramos con una cláusula absolutamente ambigua, porque por una parte sí que en la escritura estaba, pero por otra parte, al final de la escritura, las advertencias, el notario él mismo advertía que no estaba esa cláusula. Por tanto, esa oscuridad, esa ambigüedad y ese no sé si hay cláusula o no hay cláusula, implicaría una falta de claridad y una oscuridad que tendría que estar, y de hecho nosotros acordamos al final, esa protección por el artículo 5. Y después el último, que es la protección que me parece más interesante, que está desarrollada dogmáticamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero no está aplicada. Y no está aplicada pues, por las razones que dice el Tribunal Supremo. Y es el abuso de la posición dominante. El abuso de la posición dominante, que el Tribunal Supremo viene a decir o a significar como la cláusula sorpresiva o la cláusula sorprendente. Habrá que entender que esta cláusula sorpresiva no es la de ignoro que tengo esta cláusula en el contrato, porque eso no es un abuso de posición dominante, eso es que no está incorporada correctamente en el contrato. Luego tiene que ser algo distinto a la incorporación. Y si es sorpresiva, es porque hay que vincularlo a la relación prestacional que es objeto del contrato. En el sentido, como bien expone el Supremo, de que te encuentras con una cláusula que en las previsiones normales de ese contrato jamás podrías presentar que estuviese. Esto es lo que viene a recoger la introducción de la exposición de motivos de la ley del 98, que se remite a decir, bueno, habla de abusividad, pero no en el sentido no de abusividad de los consumidores, sino en el sentido de abusividad remitiéndose a la nulidad contractual, cosa que utiliza el Tribunal Supremo para irse al Código Civil, porque no tenemos otra normativa sobre contratación seria. Pero claro, esto a mí, el uso o el abuso de posición dominante, como viene a decir el Supremo que viene a establecer esto, es un significado de que se está el predisponente aprovechando de ese poderío que tiene a la hora de introducir una cláusula que no está negociada y que es impuesta para obtener una ventaja que igual en condiciones normales no se tendría que obtener, porque puede ir en contra de la ley o puede ir en contra de los propios derechos que tiene reconocido por ley el advenio. Y voy a exponer, porque además lo hemos enjuiciado, dos supuestos. Uno, aquellos en que en la escritura de préstamo hipotecario, por condición general, se impone la prohibición de arrendar el bien inmueble al prestatario que a su vez es el titular del bien hipotecado. Es decir, a través de esa forma de contratar se está eliminando el derecho, o mejor dicho, el ejercicio del derecho a la propiedad reconocido en el Código Civil. O incluso hace poco también que enjuiciamos uno que, si bien no eliminaba ese derecho, es decir, se podía arrendar,
pero dadas las condiciones de los bienes que eran hipotecados y dadas los presupuestos que tenía o que se le imponía al prestatario para poder arrendar, era absolutamente imposible en el tráfico mercantil que los bienes que estaban hipotecados, el prestatario pudiera arrendar dichos bienes. Ese un supuesto. El segundo es aquel otro en donde las famosas comisiones. Las famosas comisiones en donde a una sociedad limitada, en el contrato también de préstamo hipotecario, se le impone una comisión, la famosa comisión esta, de un importe por reclamación de impagados, en donde se añade que además es una comisión que se devengará de forma automática. Es decir, basta que se produzca un impago para que se carguen los famosos 15 euros. Si nos vamos a las normas de transparencia en materia de protección de clientela bancaria, todos sabemos que son aplicables a todos los clientes bancarios, tanto consumidores como no consumidores. La Comisión exige precisamente que no sea automática, sino que tiene que responder a un servicio concreto, aceptado y prestado. Y ahí también llegamos a la conclusión de que eso era un mal uso de la contratación seriada, porque se estaba modificando precisamente una norma de buen comportamiento de la entidad. Y después, por último, también otra serie de sentencias en donde realmente sí que se produce una sorpresa con gran relevancia, y es en aquellos supuestos en donde la sociedad limitada primero se informa pues para ver qué entidad bancaria le ofrece las mejores condiciones, y entonces lo que oferta una entidad se va a otra, y la otra siempre o le dice, mira, te voy a mejorar y te voy a colocar una retribución menor que la del Banco de la Competencia para que te vengas conmigo. ¿Vale? En esa situación no se dice que va a haber un suelo, ¿claro? Y posteriormente, como son sociedades, no es necesario tampoco hacer ofertas vinculantes, y posteriormente en la escritura aparece un suelo. ¿Con qué resultado? Con que al final la ventaja que le daba la primera entidad bancaria, en teoría y en la práctica, era superior a la que se ofreció por la segunda, que puso su suelo, que la primera no lo hubiese puesto. Yo creo que este es el típico caso. Además, era una sociedad de gente dedicada al negocio futbolístico, o sea, que no eran consumidores. Es el típico caso en donde es de aplicación el calificativo este que ha sacado el Tribunal Supremo de la cláusula sorpresa. Mireia, yo con esto no hace falta que me des el toque de atención, porque con un magistrado ya me cuesta más, ya es diferente. Oye, pues que no te cueste nada, porque estamos todos... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Pues ya hemos concluido todas las ponencias. Tenemos una serie de preguntas, al menos una para cada uno. Inmaculada, esta es para ti. Preguntan y dicen: ley de consumo que se modificó para definir la figura del consumidor vulnerable. ¿Consideras que esta iniciativa resuelve los principales problemas que afectan a los consumidores? Inmaculada, ¿cómo lo ves? El micro. No te oímos, Inmaculada. Ahora sí, gracias. Disculpa, Mireia. No, ningún problema. Bueno, pues gracias por la pregunta. Considero que no. Considero que realmente hay el legislador, como muchas veces hacen los legisladores, parchea, legisla en caliente, queda bien,
como dice Jesús Sánchez en un artículo reciente, comienza la casa por la ventana y realmente no ataja bien la problemática. Es cierto que pone un poquito el énfasis en la distancia, la brecha que existe en el aspecto digital, ¿verdad? Las dificultades que tienen muchos consumidores que se encuentran en una situación de desigualdad, de subordinación, pero no da respuesta adecuada. Y de hecho, también incluso ya en la academia está causando la problemática de si esa vulnerabilidad, que al fin y al cabo es darle un adjetivo a lo que es el consumidor, ¿no? Lo que sí que me parece acertado es que hable de persona consumidora vulnerable. Personalmente creo que ya tendríamos que todos hacerlo bien desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y eso es un acierto. Pero creo que no. Creo que se queda corto y que legislar en caliente nunca ha sido una buena solución. Muchísimas gracias, Inmaculada. Para Juan. Juan, a ti te toca caso práctico. ¿Qué te parece? Es promotor inmobiliario que crea una sociedad con su cónyuge. ¿Puede solicitar la devolución de las cantidades pagadas por cláusula suelo? ¿Cómo lo ves? Y quien solicita la nulidad de la cláusula suelo y la restitución de las cantidades es la sociedad, yo lo veo mal. Lo veo mal porque... Como de mal fatal. Quiero decir, si es una sociedad mercantil de promoción inmobiliaria que obtiene un préstamo para la edificación, para la promoción, para lo que sea, pero dentro de la actividad de la sociedad, pues bueno, va a encontrarse con el inconveniente de que la sociedad, que es quien pide la nulidad, no tiene o no ostenta la condición de consumidor y por lo tanto pues no va a obtener la nulidad por abusividad de la cláusula suelo. Cuestión diferente es que estuviéramos planteando que el banco que presta reclama contra esa promoción y la esposa del gerente es fiadora. Bueno, pues entraríamos en lo que comentaba Ángel y con esa doctrina que existe de si son bienes gananciales o están en separación de bienes y en función de eso podrá establecerse que existe vínculo funcional con el gerente cofiador, pero gerente administrador único posiblemente de la sociedad y si ostenta la condición de consumidor o no. Pero la propia sociedad promotora inmobiliaria o con la actividad y el objeto social que sea, que reclame la nulidad de cláusula suelo, pues no creo que lo vaya a conseguir. Muchas gracias, Juan. Por esa misma condición de que ese préstamo está destinado a una actividad empresarial y no es una sociedad sin ánimo de lucro. Otra cosa es una sociedad, bueno, pues como hay sentencias, y don Gonzalo Carbona sabe bien, que creo que es ponente de una, donde se reconoció la condición de consumidor pues una asociación cultural, y por lo tanto persona jurídica, pero sin ánimo de lucro. Eso es otra cuestión. Gracias, Juan. Ángel, te toca a ti. La ley de crédito inmobiliario solo habla de garante en su caso. No habla ni de avalista ni de hipotecante no deudor. ¿Qué entendemos por garante? Bueno, pues esto yo creo que solo se puede entender una cosa. Además, como la he escrito, la reproduzco aquí. Quiero decir, garante es el hipotecante no deudor, es el hipotecante sí deudor, es el fiador. Quiero decir, lo que no suele ser nunca en los préstamos hipotecarios es avalista, porque el aval es otra cosa distinta de la fianza. Entonces, aunque es habitual llamarle aval, lo que hay es una fianza, no un aval. Y la cuestión no es baladí, porque el aval de por sí ya es solidario. Mientras que, es decir, si es solidario, no tiene que decir que es solidario. Si es avalista, es que es solidario. Entonces, cuando es fiador, que es lo que es, aunque los bancos le llamen avalista y casi todos, pero es fiador, pues entonces, sí, para ser solidario tiene que ser solidario. Entonces, en la palabra garante, es más, si se lee la evolución de los textos, lo matizó porque, en fin, ya hubo quien dijo, oiga, se tiene que matizar, porque es que en los préstamos hipotecarios se puede coger un fino jurista y decir, oiga, perdone, la ley se refiere al avalista y aquí no hay ninguna, aquí hay fiador. Entonces, garante, yo creo que queda muy claro que incluye al avalista, que no está el avalista, al fiador, que sí es, al hipotecante no deudor y, desde luego, pues al hipotecante, que ese también es garante, pero, en fin, yo creo que se refiere a los otros tres. Es decir, yo creo que eso no ofrece duda de ningún tipo. Gracias, es decir, la garante sería el género y los otros la especie. Así los retendremos de esta manera. Gonzalo, como no he tenido ni que avisarte del tiempo que te quedaba, si quieres un titular para cerrar esta mesa de cualquier cosa que quieras destacar.
Voy a retomar sobre todo lo que ha dicho Inmaculada, porque además judicialmente este tema empezó con el tema de los consumidores. ¿Vale? Lo que pasa es que basta irse a la estadística judicial para ver cómo cada vez hay más demandas por entidades que no son consumidores, obviamente, o sea, profesionales, autónomos, sociedades limitadas, pymes, entablando las correspondientes acciones para que puedan, a ver cómo lo diría yo, restablecerse el equilibrio que, por ejemplo, se está realizando con los consumidores, pero no se está realizando con las pymes, ni con los autónomos, ni con los profesionales. Y de ahí la gran importancia que tiene el congreso que se está realizando actualmente. Y espero que sirva para que, bueno, pues para que la puerta se abra más todavía, porque hay en la sociedad actual hay muchos, tanto no profesionales de la justicia como profesionales de la justicia, que todavía están anclados en que este tema es solo para consumidores y que los que no son consumidores tienen que quedarse fuera del partido. Y esto no es así. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, a Emilio presentando, a los relatores, a Julio que está aquí, Isidor que no está, que está online. Hasta aquí la tercera mesa y nos vemos pronto. Gracias.